Ya estamos de regreso en este espacio informativo del fin de semana. Oiga, lo que sucedió el miércoles pasado, el miércoles de la semana pasada, la semana que concluye, histórico a nivel mundial por donde se le vea los acuerdos de paz anunciados por parte del gobierno colombiano y las FARC, este acuerdo de paz definitivo que hemos venido conociendo a lo largo de las últimas horas. Es trascendente, un conflicto que tenía 50 años, el conflicto armado más longevo en la historia de América Latina. Y bueno, me da mucho gusto saludar esta mañana a Carlos Augusto Villota. Él es periodista, consultor de marketing político y también corresponsal de Grupo Fórmula allá en Colombia. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días. Pues han pasado unas horas de ese anuncio importante del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, el cierre de las negociaciones el pasado 24 de agosto. ¿Y qué viene? Pues el presidente ha radicado ya el texto definitivo de ese acuerdo en el Congreso, con la participación de todos los partidos políticos, lo radicó el pasado jueves hacia las 11 de la mañana. Ahora el tema es cómo aplicar la justicia transicional, cómo darle cuerpo a lo que se ha llamado aquí el posconflicto, e indudablemente las víctimas van a estar en el corazón de este proceso. Hay más de 7 millones de víctimas, más de 1 millón de personas desplazadas, 8,000 niños que fueron reclutados por las FARC en todo este proceso de estos 50 años de guerra irregular en los 32 departamentos del país, teniendo a Nariño y al departamento Putumayo, Tolima, Cundinamarca y la costa norte como los más centrados en lo que tiene que ver con este proceso de violencia. Y me encuentro con el señor Bernardo Jiménez, les noticia a esta hora de la mañana en Radio Fórmula de México. ¿Por qué? Porque él es padre de uno de las personas que fue desaparecida y que no la ha encontrado. ¿Y usted cómo recibe, señor Bernardo Jiménez, muy buenos días, este anuncio de las FARC y del gobierno del cierre de las negociaciones? Muy buenos días, Carlos. Mira, Bueno, pues es de pronto un poco grato, placentero recibir esta noticia, porque pues de pronto hay alguna esperanza en que uno pueda, de verdad, a aclarar la situación, como es mi caso, que fue secuestrado y desaparecido por los grupos armados de la ley. Mi hijo fue desaparecido el 24 de enero del 2003. Entonces, estoy con el caso, ya cerraron esa cosa y estoy con el caso de la justicia transicional en este país y esperando a ver porque ya el caso está para cierre. Entonces, no sé, vamos a esperar a ver qué pasa después de todo esto. Ojalá de verdad sea una paz duradera. ¿Cómo se llamaba su hijo y cómo fue el momento de desaparición, muy brevemente? Pues mi hijo se llamaba Diego León Jiménez Erazo. Como le dije anteriormente, fue cogido el 24 de enero del 2003. Y él venía en una camioneta y por robarle la camioneta, supuestamente lo que dicen ellos, lo mataron, lo secuestraron y lo mataron por robarle una camioneta. ¿Y usted tiene indicios de que fueron los grupos al margen de la ley? Sí, claro, ya eso está comprobado porque ya eso está dentro de la justicia transicional en este país y estamos, como te digo, en espera de resolver este caso. Por ejemplo, aquí en la comunidad internacional, en países como Estados Unidos, como México, España, Italia, se preguntan, bueno, ¿las FARC merecen llegar al Congreso? ¿Podrían llegar al Congreso por vía popular como partido político? Ahora el gobierno ha dicho que van a tener 6 curules con voz, pero sin voto. ¿Usted cómo recibe eso como ciudadano, teniendo en cuenta que usted ha sido víctima de la violencia? Mira, Carlos, eso es bueno. Es bueno en la medida en que ellos se van a desarmar, o supuestamente, entre comillas, digo yo, no sé, se van a desarmar y ya esa figura política en este país se ha dado. Yo recuerdo en el año 1989 cuando el proceso del M-19 también se dio, ellos adquirieron sus curules. Entonces, pues esperemos que ellos también obtengan sus curules y sepan aprovecharlas verdaderamente. Finalmente, ¿usted cree que el país está preparado para lo que se ha llamado, que es la pedagogía y la cultura hacia la paz? Bueno, esa cultura todavía no creo que esté preparado el país. Hay que aleccionar un poco más a nuestros coterráneos, porque yo no creo que todo el mundo esté de acuerdo con la paz. Es el señor Bernardo Jiménez, padre de una persona que fue desaparecida, de los tantos que fueron desaparecidos durante estos 50 años. Se va a aplicar la justicia transicional, ahí estará una comisión de verificación de las Naciones Unidas con el acompañamiento de Estados Unidos, Noruega, Chile, Venezuela,
entre otros también el gobierno mexicano ha estado acompañando este proceso. Jaime, si tú tienes algún interrogante. Carlos, ¿qué papel jugó, me imagino, trascendente el presidente Santos, un presidente que logró sacar la paz? Tengo entendido que el presidente era militar, ¿no? Y el presidente luchó contra ellos en su momento. Sí, claro, el presidente prestó su servicio militar, es un hombre con una tradición de la familia Santos, que fue propietaria del diario El Tiempo. Además, el presidente Santos viene trabajando en todos los últimos gobiernos desde 1990. En la locución del pasado miércoles agradeció a sus antecesores desde Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper, el mismo Álvaro Uribe. Ahora lo que se viene es un gran consenso político, porque hay algunos sectores de la opinión pública colombiana que se resisten a ver a los señores de las FARC en el Congreso por no pagar sus delitos y además porque se ha derramado mucha sangre. Aquí el tema es, algunos tendrán miedo, algunos tendrán esperanza, pero adicionalmente, pues esta es una nueva etapa que el país requiere y que tiene que ser refrendado en las urnas el próximo 2 de octubre, como lo ha dicho el presidente. Hay un trámite expedito al interior del Congreso y eso pues va a facilitar las cosas. Y para tu ilustración, Jaime, los 12 primeros meses del posconflicto a partir del pasado 24 de agosto serán muy difíciles. Hay sectores de la opinión que se resisten a este nuevo escenario, pero hay un porcentaje importante, diría yo, el 60-70% de los colombianos que están apoyando esta iniciativa de paz del presidente Juan Manuel Santos, que ha dicho que la paz no es de él, no es de su gobierno, es de todos los colombianos. Oye, Carlos, pues de aquel 9 de abril de 1948 a la fecha han pasado muchas cosas, un movimiento que se generó socialmente por cuestiones de tierras y todo lo que había en ese momento en Colombia, la injusticia por la cual luchaban, derivó 50 años después en otros temas. Hemos visto y hemos escuchado análisis y también hemos leído algunos articulistas que comentan que las FARC incluso estuvieron en temas de narcotráfico. ¿Cómo se va a caminar en eso? ¿Cómo van a atender esa situación? ¿Y cuál es el debate que se generaría alrededor de todo ello? Pues en la declaración que se presentó y en los documentos que se leyeron por ambas partes, tanto el equipo negociador del gobierno encabezado por Humberto de la Calle como por parte de Iván Márquez a nombre de las FARC, se han comprometido a alejarse del narcotráfico y a colaborar con las autoridades para desmantelar estas rutas y estos carteles de la droga. Eso es lo que espera la opinión pública, eso espera lo que espera la comunidad internacional, porque indudablemente la diferencia entre la guerrilla del M-19 en la década de los 90 y 80 es muy distante a lo que fue las FARC, porque se nutrió de temas de narcotráfico en departamentos como el Putumayo, como Nariño, el mismo Amazonas y Vichada, y eso tiene muy molesta a un sector de la opinión y sobre todo a columnistas y a periodistas de medios de comunicación. Para que te des una idea, Jaime, mi generación, una generación de los 50, 60, 70, no ha conocido un minuto de paz en este país y pues nosotros miramos con esperanza y por lo menos dejar un escenario diferente a las nuevas generaciones de colombianos, porque Colombia es un país que tiene 32 departamentos, 5 regiones, más de 1.080 municipios, que tiene una alta riqueza humana, natural, patrimonial y agroalimentaria que se necesita y que además va a impactar en América Latina. Entonces, te invitamos desde acá, desde la ciudad de Bogotá, a seguir permanentemente este proceso porque es muy interesante, porque puede replicar de manera muy interesante en México y en otras naciones del continente. Carlos, por último, sin duda, y todo también hay que ver todo lo que suma y todo lo que resta en el ámbito político. Este es un bálsamo para el presidente Santos y además, bueno, pues serán bien recibidos estos positivos para su gobierno y para lo que viene, ¿no? Porque hay democracia, hay votaciones y se maneja de esta manera también, ¿no? Esto lo puede llevar a su terreno de una manera que le pueda sumar a su proyecto de político, a su proyecto de nación, ¿no? Pues el presidente en la segunda postulación que hizo en el año 2014 se la jugó toda por la paz y dijo en la locución que pues había cumplido con el mandato que le habían entregado los colombianos en las urnas, que era apostarle a la paz. Hay que aclarar que el presidente Santos ya no se puede reelegir, pero sí podría ser un buen candidato para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas y queda enfilado a lo que se ha denominado, puede ser postulado a un premio Nobel de la Paz, por lo que significa
y lo que este cierre de las negociaciones, pero resta ver qué van a decir o qué vamos a decir los colombianos el próximo 2 de octubre, si se inclina por el sí o se inclina por el no. Ahora vendrá una etapa pedagógica, ya el gobierno ha iniciado en los últimos 4 días un proceso acelerado de pedagogía y educación alrededor de la paz, y me voy a atrever aquí con tu venia, Jaime. Tengo a 2 niñas muy jóvenes, estamos en directo para México. ¿Qué piensan ustedes del proceso, de lo que ha pasado en las últimas horas en México? Usted es una estudiante de colegio, ¿cómo ve usted, muy joven, cómo ve usted lo que ha pasado con el cierre de negociaciones entre las FARC y el gobierno en La Habana? Pues yo pienso que ojalá sea verdad que, digamos, el proceso de paz sí se cumpla, porque posiblemente, o sea, es mi manera de pensar, que de pronto ellos no puedan respetar el proceso de paz y pueda volver a haber una guerra o pueda ser peor. Y, o sea, nosotros nos vemos afectados, pero muy poco, pero los que se ven más afectados son los de la zona rural. Y yo pienso que pues si el tratado de paz se realiza, pues la verdad el país va a mejorar en mucho, porque, digamos, ya no va a haber como tanta guerra, y ya Colombia no va a ser como visto como el país de más guerra, que narcóticos y todo eso. ¿Tu nombre y qué colegio estudias? ¿Qué grado estás haciendo? Estoy haciendo grado 11, mi nombre es Marcela Sandoval y estoy en aulas colombianas. Ah, bueno, ¿y qué han dicho sus profesores? ¿Qué han comentado sus compañeros? Pues por el momento no he escuchado nada, espero ahorita que llegue al colegio a ver qué comentan mis profesores. Pero pues mis profesores dicen, los que he escuchado decir, dicen que posiblemente con el Tratado de Paz las Fuerzas Armadas de Colombia pueden estar reduciéndose, pero que de todas formas de pronto van a seguir en guerra los paramilitares y los otros, o sea, las otras cosas que hay del terrorismo. Muchas gracias. Son los jóvenes. Pues Carlos, escepticismo, ¿no? Estudiando en colegios de secundaria aquí en la ciudad de Bogotá. Hay más de 400 colegios públicos en la capital colombiana, y en ellos descansa esta esperanza y este nuevo amanecer que se ha abierto desde el pasado 24 de agosto. Que no lo ven como una carta abierta, ¿no, Carlos? Lo ven con escepticismo algunos, ¿no? Son muchachos críticos, además, que han visto caer, yo diría, Jaime, sin temor a equivocarme, que de 10 familias colombianas, 9 han tenido los rigores de la violencia. En mi caso, por ejemplo, yo fui secuestrado por las FARC en el año 2002 en el departamento del Bichá, aunque fueron 5 días, solamente eso marcó mi vida y cambió mi vida. Y así como el mío, hay muchos casos más graves que han sucedido, y eso lo vamos a llevar los colombianos hasta el fin de nuestros días. Pues Carlos, gracias por ayudarnos a entender la complejidad de este conflicto y bueno, el gran, enorme paso que se da para mantener la paz en Colombia con un grupo armado, el más longevo de toda América Latina. Muchas gracias, que estés muy bien, fuerte abrazo y enhorabuena. Esperemos se cumplan todos los deseos y se cumplan todas las palabras que están detrás de este acuerdo histórico de paz. Fuerte abrazo, Carlos. Para ti y para tu auditorio, Jaime, un abrazo. Fuerte abrazo. Es Carlos Augusto Villota, periodista, consultor de marketing político y corresponsal de Grupo Fórmula, histórico, por donde se le quiera ver lo que sucedió allá en Colombia. Y bueno, pues lo que sucedió en Colombia vía La Habana. Vamos a ir a una pausa. Estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula. Volvemos.